Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 7. Vamos a seguir nuestro estudio de Lucas hoy. Capítulo 7, versos 18. Vamos a estudiar, Dios mediante, hasta el versículo 35. Vamos a leer un par de versículos, luego vamos a leer, a orar juntos y vamos a estudiar, ¿ya? Capítulo 7, versículo 18. Dice: Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otros? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Respondiendo Jesús les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Oramos? Padre, oramos, Señor, que nuestra mente y corazón estén aquí, estén en este lugar, estén en tu palabra, Señor. Oramos que cualquier cosa que haya en nuestra mente y distracción, Señor, nosotros seamos y tomemos la decisión de dejarlo fuera, Señor, y concentrarnos en lo que tú nos quieres hablar esta mañana, Señor. Gracias porque te hemos ido conociendo a través de este evangelio tan hermoso que nosotros te hemos ido conociendo cada día más y más, Señor. Gracias. Háblanos por medio de tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántas veces hemos tenido nosotros ciertas expectativas de Jesús que muchas veces pensamos que pensamos algo de Jesús, pensamos algo acerca de Jesús y después como que en la realidad no pasa la expectativa que nosotros teníamos de acuerdo a lo que nosotros pensábamos y creíamos que era Jesús? Lo que nosotros vamos a ver hoy día es más o menos esto, ¿no? Que a veces pensamos y miramos a Jesús con una cierta expectativa que va a cumplir hacia nuestra vida, bajo nuestra propia visión, bajo nuestro propio ángulo de vista, nuestro propio lente, ¿no? Entonces, por eso, ¿se acuerdan que cuando empezamos Lucas dijimos qué importante es saber quién realmente es Jesús? ¿Qué es lo que la Biblia dice, quién es Jesús realmente? Y no el Jesús que muchas veces escuchamos por ahí de distintas personas, sino el Jesús de la Biblia, el Jesús que está acá. Porque muchas veces se dice de Jesús algo, se predica un evangelio diferente muchas veces, ¿no? El evangelio, por ejemplo, de la prosperidad, que dice: ven a Jesús y Jesús te va a solucionar todos los problemas, Jesús va a solucionar tus problemas económicos, Jesús te va a dar una vida muy color de rosa, y entonces nos formamos una idea falsa y distorsionada de lo que es Jesús, cuando lo que nos dijeron no se cumplió. ¿Entiendes? Es como que, chuta, me dijeron esto de Jesús, pero no lo veo por ninguna parte. Y es más, empezamos a vivir situaciones contrarias a las que nos prometieron muchos de estos predicadores. Entonces, es súper importante, hermanos, que oigamos a Jesús, el que está descrito aquí en los evangelios, y que sea ese Jesús el que nosotros realmente creamos, ¿sí? Porque lo que nosotros vemos en estos versículos que nosotros vamos a ver ahora, desde el 18 en adelante, fíjate tú ahí, que los discípulos de Juan, dice, le dieron a Juan, ¿verdad?, las nuevas de todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Te fijan? O sea, los discípulos de Juan estuvieron con Jesús, vieron lo que estaba haciendo y dijeron: vamos a ir a Juan y vamos a ir a decirle lo que está pasando. Y fíjate tú que, ¿cuáles son las buenas nuevas? ¿Cuáles son las nuevas? ¿Qué Jesús hizo? Recordemos los versículos primeros, ¿no? ¿Se acuerdan? Jesús resucitó un muerto, ¿se acuerdan? La semana pasada lo vimos. Jesús sanó a distancia a un siervo del centurión que estaba casi muriendo. O sea, esas son las noticias. Eso era lo que estaba pasando, y estos discípulos de Juan el Bautista, que estaban presentes, llevaron esta noticia a Juan.
Fíjense ustedes que lo primero que vemos ahí es eso. Vemos a los discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista todavía tenía discípulos. Recordemos que tenía muchos discípulos. Y algunos discípulos que eran de Juan pasaron también a ser de Jesús. Pero aquí vemos que estos discípulos de Juan el Bautista le llevaron las noticias a Jesús de todas estas cosas, dice. De todo lo que estaba pasando. Llegaron me imagino yo, súper contento donde Juan, dijeron, Juan, mira lo que está pasando, Jesús está haciendo esto, Jesús resucitó muertos, Jesús sanó a personas, Jesús está dando vista a los ciegos, mira Juan, y todo esto. ¿Y cuál fue la reacción de Juan? Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Mira la reacción de Juan el Bautista ante la gran noticia de que Jesús estaba sanando gente, Jesús estaba echando fuera demonios, Jesús estaba resucitando personas, Jesús estaba haciendo cosas tremendas, pero al parecer eso a Juan no lo impactó mayormente o lo hizo dudar. Entonces es interesante lo que pasa acá, porque Juan el Bautista, el precursor de Jesús, recordemos eso, precursor de Jesús, ¿ya? ¿Quién hace unos capítulos atrás? Si nosotros vemos unos capítulos atrás, en el capítulo 4 específicamente, nosotros estudiamos esta situación. Perdón, el capítulo 3. Versículo 21. Allí nosotros vimos que todo el pueblo se bautizaba y que Jesús también vino a ser bautizado, ¿se acuerdan? Y allí estaba Juan bautizando, y lo que nosotros vimos allí es que descendió el Espíritu Santo en forma de Jesús, en forma corporal. Y más encima, desde el cielo, una voz, la voz del Padre, ¿se acuerdan? ¿Qué dijo? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí está. Este es mi Hijo amado. ¿Y quién estaba ahí? Siendo testigo de eso, observando eso, en primera persona, Juan el Bautista. ¿Te das cuenta? Además, Juan el Bautista fue el precursor de ese Jesús. Y en más de alguna oportunidad, cuando Juan el Bautista vio a Jesús pasar, dijo a sus discípulos, he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ¿se acuerdan? O sea que Juan el Bautista tenía súper claro que ese hombre que apareció allí, que vino a bautizarse, sobre el cual cayó y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, sobre el cual también una voz desde lo alto lo confirmó y dijo, este es mi Hijo, era Jesucristo, era el Mesías prometido. Juan lo vio, lo observó claramente, ¿cierto? Y entonces, en nuestro pasaje de hoy día, ¿qué onda con Juan? ¿Qué onda con Juan? ¿Qué pasó este tiempo? No estaba tan claro que ese era el Mesías, que ese era el Cordero de Dios, que ese era el que quita el pecado del mundo, y con toda la pasión que Juan tenía, ¿no? Este hombre que fue el antecesor, que fue como el que preparó el camino, nosotros vimos eso. ¿Se acuerdan? Es el que preparó el camino para la venida de Jesucristo. Él preparó los corazones de las personas, tuvo un tremendo ministerio. Su bautismo de arrepentimiento hacía que las personas vinieran y se arrepintieran y pudieran esperar al Mesías. Él era el precursor, el que venía proclamando a los 4 vientos que Jesús venía. Pero ¿qué pasó ahora? Dos de sus discípulos vienen contándole, mira, Jesús está haciendo milagros, Jesús está haciendo esto en el versículo 18. Le dieron la nueva de lo que estaba pasando. Mira, Jesús ha resucitado muertos. Está anunciando el reino de Dios a la gente común y corriente. Pero ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta de Juan? Aleluya, hermano, gloria a Dios, qué bueno, que sea así, que siga el ministerio. Dice, no. Dice, ¿saben qué? Vayan a él y pregúntenle si era él o tenemos que esperar a otro. Es como extraño, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Juan empieza a dudar? Y creo que podemos sacar conclusiones
más del relato que nos lleva Mateo. Mira, anda Mateo capítulo 11, por un momento. Mateo capítulo 11, anda ahí a tu Biblia, en el versículo 1 al 3. Este mismo hecho está registrado acá. Pero aquí Mateo nos da un detalle que en Lucas no tenemos. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Mateo 11, 1 al 3. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Aquí ya tenemos algo interesante, ¿no? Juan el Bautista está en la cárcel, está tomado prisionero. ¿Por qué está prisionero? ¿Se acuerdan por qué está prisionero? Porque él, pasando Herodes, ¿se acuerdan? Le decía, tú tienes la mujer de tu prójimo, tú estás en pecado. ¿Se acuerdan? Y fue tomado prisionero. Y estuvo esperando ahí en prisión hasta que le cortaron la cabeza, fue degollado Juan el Bautista. ¿No? Entonces, podemos ahora empezar a entender las dudas de Juan. ¿Por qué vinieron las dudas en Juan acerca de quién era Jesús? Porque tal vez Juan tenía una expectativa diferente. ¿Por qué yo estoy preso? ¿Por qué estoy preso? Se supone que Jesús es el libertador. ¿Te fijas? Se supone que Jesús vino a libertar y yo estoy preso. ¿Se fija? Y empieza a tomar este caldo de cabeza, probablemente en la cárcel, ¿no? Y fíjate tú que es interesante esto porque cuando nosotros pasamos momentos difíciles, es cuando vienen las dudas, aparecen las dudas en tu vida, de que si Jesús realmente es real o no. Cuando tú pasas problemas de salud o graves o alguna situación que te deja como así como, ¿realmente será? ¿Jesús estará conmigo? ¿Es Jesús el que realmente dijo que era? ¿Realmente tendrá poder? Tal como Juan. Entonces, las dudas comienzan cuando las situaciones presentes pareciera ser que son las que un hijo de Dios no debería pasar. ¿Cierto? A veces nosotros tenemos esa concepción, pero si sigo a Cristo, sigo a Jesús, yo sé quién es Jesús y lo sigo, ¿por qué me está pasando esta situación? ¿Por qué estoy viviendo esta crisis? ¿Por qué estoy medio depre? ¿Por qué las cosas no son fáciles para mí? ¿O por qué perdí el trabajo? O etcétera. Cada uno sabe cosas que nos pueden ir pasando y entonces ahí viene la duda de decir, ¿por qué? Se supone que soy un hijo de Dios. Se supone que soy cristiano, se supone que Jesús está conmigo. Y vienen las dudas a tu vida. Y Satanás se aprovecha de eso. Jesús es salvación, Jesús es una buena noticia, pero nunca dijo que seríamos inmunes a los problemas de esta vida. Eso nunca Jesús lo dijo, nunca. Nunca. Y lo que Juan tal vez no había entendido y que los discípulos nunca llegaron a entender hasta después, es que ellos esperaban un Mesías que se quitara la opresión de Roma de Israel, que quitara la opresión de los romanos en Israel, que viniera el Mesías y expulsara a esos romanos invasores y finalmente Israel pudiera establecer su reino con el Mesías ahí. Tal vez Juan tenía esa visión también, pero el Señor Jesucristo, a mí me encanta el Señor Jesucristo, cómo trata a Juan y cómo nos trata también a nosotros sus hijos, porque tiene paciencia con nosotros. Entonces, estas dudas de Juan son debido a esta situación que le está pasando, que está viviendo en la cárcel, ¿no? Hermanos, ¿sabes? Probablemente van a pasarnos cosas que nosotros vamos a creer, ¿por qué me pasa esto?
si yo soy cristiano, si yo soy un hijo de Dios? Y eso no está en cuestión. Seguimos siendo hijos de Dios aunque estemos pasando situaciones difíciles, complejas, complicadas. Escuchábamos durante la semana con mi esposa un estudio de Job. ¿Alguien ha vivido todo lo que Job ha vivido? Aquí, que en un día se te vaya la familia, se te vaya todo, se te queme todos los bienes materiales, se te vaya la salud, se te vaya todo, todo. Estás tú, ahí, nada más. Y todo enfermo. Y que para colmo de males vengan 3 de tus amigos y en lugar de animarte, te tratan de culpar. Imagínate. Pero siempre recuerdo las palabras de Job cuando dice, sé que mi Redentor vive y al fin se levantará. Él no dijo, sé que mi Redentor vive, Él me va a levantar a mí. Dijo, Él se levantará. La vista de Job estaba viendo a Jesús levantarse como el gran Redentor de este mundo. Yo sé que pueden haber dudas, ¿sabes? Tal vez la cárcel para Juan era duro. Tal vez él dijo, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué? Si yo te sirvo, Señor. Si yo sé que tú eres. ¿Por qué estoy aquí? Pero ¿sabes por qué pasamos dificultad y todo? Porque somos caídos, pues. Nunca se nos olvide. Tú y yo somos somos hombres caídos, mujer caída, en un mundo caído, donde hay maldad, donde hay crueldad, donde hay enfermedad. La enfermedad vino como consecuencia del pecado, donde hay dolor, donde hay personas malvadas que agarran a los cristianos y los meten prisioneros. Vamos a invitar a un ministerio que se llama La Voz de los Mártires. Probablemente el último marzo del mes nos visiten. Un poco hablarnos de la iglesia perseguida, una realidad que nosotros intentamos taparnos la visión. Pero hay una iglesia perseguida en el mundo gigante. Pero Jesús nunca nos dijo que eso no iba a pasar. De hecho, a los discípulos les dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿se acuerdan? En el mundo vas a tener aflicción. Pero ¿qué también le dijo a sus discípulos? Confiad. Confíen, porque yo he vencido al mundo. Jesús nunca nos va a dejar solos en esos momentos. Ahora, ¿saben lo otro interesante? Que Juan estaba en la cárcel en un lugar y Jesús se fue hacia otro lugar. A lo mejor Juan esperaba una visita de Jesús, ¿no? Jesús, ¿por qué no me viniste a ver? Andaba aquí mismo. ¿Te fijas? Pero siempre los que hicimos el discipulado nos dimos cuenta de algo. Jesús hizo la voluntad de Él. Padre. Él privilegió lo importante, más que lo urgente. Entonces a veces decimos, pero Jesús, ¿por qué? Y no me viene a ver nadie. Y mira cómo estoy. ¿Por qué estoy pasando esta situación? Y viene la duda, vienen los temores, aparece la duda, ¿realmente Jesús será? O tal vez, ¿será que tú tienes una expectativa diferente? Equivocada de lo que es Jesús. Tal vez todavía creo que Jesús es el que viene con la varita mágica a solucionarme los problemas. Tal vez todavía tengo esa visión en la mente. Pero siempre recuerdo las palabras de Pedro cuando Jesús los confrontó a los discípulos y dijo, los discípulos dijeron a Jesús, Jesús, sabes que mucha gente se ofendió con tu mensaje y se fueron porque están diciendo que ¿cómo tú vas a hacer el pan de vida? ¿Cómo tú vas a darnos vida? ¿Cómo tú vas a hacer ese maná que nos va a alimentar? Y mucha gente se fue de tu lado, se sintieron mal. Y Jesús le dijo, si ustedes quieren irse, bueno, díganmelo. Jesús nunca dio una falsa expectativa de lo que era seguirlo. No hay letras chicas en lo que significa ser un discípulo. Porque lo que significa ser un discípulo está escrito con letras grandes. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. ¿Y qué significa la cruz? Sacrificio.
Dolor, sacrificio. Significa servicio. Significa clavar mi vida. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí ahora, ¿te fijas? No hay letras chicas en Jesús. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Jesús le dijo a sus discípulos, bienaventurados sois cuando sean vituperados, cuando se burlen de ustedes. A Pedro le dijo, tú te ceñías cuando eras joven y ibas donde tú querías, ahora yo te va a ceñir otro y vas a ir donde no quieres ir. ¿Te fijas que no hay letras chicas? Somos nosotros los que les ponemos una expectativa a Jesús que es muy diferente al Jesús de la Biblia. Que pensamos que es nuestro juguete, o que pensamos que es nuestro, ¿cómo se llama eso? Amuleto, para que me vaya bien. O pensamos que es el genio de la lámpara maravillosa, que yo le voy a hacer así, le va a salir Jesús y le voy a pedir 3 deseos y me los va a conceder. ¿Sabes cuáles son los 3 deseos de Jesús para nuestra vida? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Esos son los 3 deseos de Jesús. Esos son los 3 deseos de Jesús. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Jesús a un Juan con dudas, un Juan temeroso, un Juan que tiene dudas, ¿no? Versículo 21. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista, y respondiendo Jesús les dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Hizo algo diferente Jesús para responder a Juan? No hizo lo mismo que venía haciendo, ¿verdad? Jesús hizo lo mismo que venía haciendo. Jesús estaba sanando personas, estaba dando vista a los ciegos. Jesús estaba haciendo a los cojos andar, limpiando a los leprosos, dando vista, resucitando muertos. Jesús. Exactamente lo que los discípulos ya habían visto, lo vuelven a ver nomás. ¿Te fijas? O sea, Jesús no hizo nada nuevo para responder a Juan. Pero ¿sabes qué? Una cosa que me encanta de Jesús. A estos discípulos de Juan que vinieron, no les dijo, ¿saben qué? Vayan a Juan y dígale que es un falto de fe. ¿Cómo no va a creer en mí? ¿No, acaso no me vio que estaba ahí? ¿Acaso no escuchó la voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado? ¿Cómo se le ocurre? Díganle a Juan que la corte. Dile a Juan que deje de desear. ¿Cómo no se va a acordar que yo soy? No. Me encanta Jesús. Qué paciencia tiene con nosotros. Jesús ama a Juan. Simplemente le dice, Juan, enfócate. No pierdas la fe. Juan, mira lo que está haciendo, mira lo que estoy haciendo, mira lo que está pasando. Mira lo que está pasando en el pueblo. Ciegos ven ahora. Cojos caminan. Y lo más importante, es anunciado el Evangelio. Está diciendo, Juan, el reino celestial está acercándose. Juan, no voy a tomar dominio de los romanos, pero sí estoy tomando y estoy cambiando el corazón de esta gente. Hey, Juan, anímate. ¿Sabes? Ese es Jesús. Ese Jesús es paciente con nosotros. Y tus dudas son válidas. ¿Sí? No es malo que tengas las dudas, ¿o no?
¿O ninguno ha tenido dudas de Jesús en algún momento de su vida? Yo las he tenido, muchas veces. He tenido dudas de Jesús, he tenido dudas del llamado, he tenido dudas de muchas cosas. Pero siempre he visto a Jesús hablándome por medio de su palabra y diciéndome, hey, tranquilo, tranquilo. Yo disipo tus dudas. Cuando Tomás, ¿se acuerdan de Tomás? Un clásico, ¿cierto? Le dijo a Jesús, después de estar resucitado, le dijo a Jesús, hey Jesús, déjame tocarte, a ver si eres tú realmente. Jesús no le dijo, no me toques. A un discípulo sí le dijo, no me toques porque todavía no ha ido al Padre. Pero a Tomás, que le pidió, Jesús, tú no eres, a ver, déjame tocarte, así que tú eres. Le dijo, ven, pues, toca. Ven, acércate, ven, toca. Hermanos, Dios entiende tus dudas. Jesús entiende tus dudas. Las entiende. Entendió mis dudas, entiende mis dudas, va a entender tus dudas, va a haber una etapa en tu vida que vas a tener dudas, y esas dudas Dios quiere disiparlas. Y Dios quiere venir a tu vida y animarte, decirte, hey, este soy yo, mírame. Tengo todo el poder. Yo soy el que tengo control de todo, yo estoy aquí. Tranquilo, yo estoy acá. ¿Te das cuenta? Y es bien interesante lo que dice acá. El ministerio de Jesús justamente fue quitarle la ceguera y darle vista a los ciegos, a los que no veían. ¿No? Mira, anda por un momento a Isaías, capítulo 35, versículos 5 y 6. Isaías 35, un tremendo libro, maravilloso libro. Versículos 5 y 6 de Isaías 35. Entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces, el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Eso es lo que está pasando aquí, en este punto de la historia con Jesús. Jesús vino a dar vista a los que no veían. A los que estábamos muertos espiritualmente nos dio vida, a los que estábamos ciegos espiritualmente siguiendo una religión o estando lejos de Dios, nos dio vista para que pudiéramos ver el Evangelio y ver la verdad de Jesús. O sea, eso es maravilloso. Entonces Jesús anima a Juan y dice, dígale a Juan esto. Y además dígale que bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Qué bienaventurado el que va y que ve a Jesús y no tropieza en Jesús, sino que recibe a Jesús. Jesús no es una piedra de tope. Jesús es la piedra angular, la principal, sobre la cual nosotros edificamos nuestra vida. Pero no el que haya en Jesús un tropiezo, está mal. O Jesús es el Señor de tu vida, o Jesús es un tropiezo para tu vida. Imposible estar en una posición media con Jesús. O Jesús es tropiezo, o realmente Jesús es para ti el Salvador, el Señor de tu vida. Imposible quedar neutro ante la figura de Jesús. El mundo se divide ante la figura de Jesús. Los religiosos tropezaron con la figura de Jesús, porque ellos estaba cambiando toda la religiosidad.
pero es bienaventurado, es más que feliz el que no haya tropiezo en Jesús. Entonces, el amor de Jesús por Juan y la paciencia que tiene con nosotros. Él no reprendió a Juan por su duda, sino que Él responde a su duda, ¿me entiendes? Jesús responde a tus dudas. ¿Tienes dudas de Jesús? Jesús le responde. Jesús tiene la respuesta a tus dudas. Él es la respuesta a nuestras dudas. ¿Se fija? Y cuando dudamos, la presencia del Señor viene y de repente cambia todo, ¿no? La palabra de Jesús cambia nuestro corazón y nuestras dudas y las transforma en una fortaleza en fe, en fe. Cambia de la duda a la fe, a la confianza. ¿Se acuerda cuando Pablo iba en un viaje no muy agradable, porque era prisionero y hubo una de estas tormentas, tempestad y toda la cosa, y que todos perdieron la esperanza de vivir? Hasta el mismo Pablo dijo, perdimos la esperanza de vida. Dijo Pablo, hasta aquí nomás llegué. Pero ¿quién se aparece a Pablo? El Señor. Dice, Pablo, ninguno de aquí se va a perder. Todavía tengo que hacer algo contigo. Y eso calmó la vida de Pablo. Cuando hay temores, cuando hay dudas, la palabra del Señor viene a nuestro corazón y calma nuestras dudas. Disipa nuestras dudas y calma nuestro temor. Son las palabras de Jesús. Mira qué increíble. Jesús, cuando necesitamos ante la duda su palabra, viene su palabra. Por eso me encanta, dice, vayan, hagan saber a Juan, o sea, dígale mi palabra, dígale mi mensaje. Entonces, si estás en duda, hermano, de quién es Jesús, escucha a Jesús, mira lo que está diciendo. Yo soy el Mesías, yo soy el que había de venir. No hay que esperar a otro, no hay otro Mesías. No, yo soy el que vine a dar vida eterna, yo soy el que vine a liberar a los cautivos, yo soy el que vine a dar vida a los muertos. Yo soy, Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Jesús es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Jesús es el que vino a perdonar y a limpiarnos de todo pecado. Jesús vino para ser nuestro abogado delante del Padre. Este Jesús, sí, este Jesús, no hay otro. No hay otro. No va a venir otro. Este es el Jesús prometido, que cumplió las escrituras del Antiguo Testamento. Este Jesús es el que Juan necesitaba oír y ser confirmado. Ese es el Jesús que también nosotros creemos. Este es el Jesús. Entonces, me encanta Jesús. Nunca dijo, Juan, dígale a Juan qué poca fe tiene, Juan. No, dígale a Juan que yo soy. Mira las cosas que estoy haciendo. Y estas no las hace nadie sino el Mesías. Ahora, versículo 24 de Lucas 7 hasta el versículo 28 dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan, el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Aquí vemos a Jesús. En lugar de reprender a Juan y decir, miren Juan era este, pero mira cómo falló en sus dudas.
Me encanta Jesús. Jesús no resalta de Juan su duda aquí, ¿cierto? Sino que está diciendo, hey, Juan es un gran hombre de Dios. Le está diciendo a la gente, hey, miren a Juan, ¿qué salieron a ver? ¿Alguien con vestiduras delicadas, una caña sacudida por el viento, que es esas cañas que hay en los ríos que se mueven con el viento? No, en realidad no, porque Juan era bastante duro, ¿no? Era un carácter, un hombre fuerte. Alguien con vestidura preciosa tampoco, porque se cubría de pieles, comía miel y langostas. Era una especie de hippie de la época. Él no usaba terno. ¿Qué salieron a ver? Jesús dice, él no se vestía delicadamente, las personas que visten delicadamente están en los palacios de los reyes, pero este hombre, este Juan, que es un tipo poco común, dice, él es un gran hombre de Dios. Delante de la gente dice, él es un gran hombre de Dios. Mira qué increíble. El Señor no resalta nuestras dudas, nuestros temores. No resalta eso. Lo que Jesús está resaltando en Juan es que fue un tremendo hombre de Dios, a pesar de esta duda que él tenía. ¿No es hermoso eso? Que Jesús diga, mira, este es mi hijo. A veces duda, sí, pero no dice nada. Este es mi hijo. Yo pagué el precio por mi hijo. Yo lo defiendo a él. Yo soy su abogado. A veces duda, pero yo sigo siendo su abogado. Me encanta Jesús. No resalta los errores de Juan en este pasaje. No dice, mira, porque toda la gente estaba oyendo esta interacción ahí con los discípulos de Juan. Entonces la gente podría haber dicho, oye, ¿qué onda Juan? Hasta Juan duda del Mesías, pero Jesús dijo, hey, Juan era un gran hombre de Dios. Es un gran hombre de Dios. Juan es el mayor de los profetas, más que un profeta. Juan fue mi antecesor, dijo Jesús. De acuerdo a Malaquías 3.1, Juan fue el antecesor. Malaquías 3.1, que aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Es decir, dijo Jesús, Juan, ese es Juan. La Escritura había dicho, y estaba ahí, ese es Juan, el que iba a ir delante de mí, ese es Juan. Por eso es más que un profeta, porque fue el que preparó el camino al Salvador, a Jesús, al Mesías. ¿Te fijas? Entonces me encanta Jesús. Jesús no hace alarde de mis faltas de fe, o de mis errores a veces, o de mis dudas a veces, o temores. Jesús, aquí a Juan lo deja, pero como alguien tremendo, alguien importantísimo, obviando su duda. ¿Te fijas? Me encanta Jesús. Me encanta Jesús. Porque no resalta las cosas, las dudas, las faltas de fe que he tenido durante toda mi vida. Y que seguiré teniendo probablemente, que dude en algún momento más. Sino que Él dice, hey, este es un gran hombre. También hoy Jesús dice, este es mi hijo. Tú eres mi hijo. Este es mi hijo. Yo pagué por él. Yo pagué por él. Este es mi hijo. Entonces, ¿cómo no cautivarse con Jesús? ¿Cómo no cautivarse con Él? De cómo Él es. De lo que vino a ser. De cómo actúa con nosotros. De la paciencia que tiene conmigo, contigo. De esperarnos.
¿Cuántos errores también cometieron sus discípulos? El mismo Pedro, ¿cuántas veces la embarró, no? Jesús no le dijo, ya Pedro, estás descalificado. Ya Pedro, estás eliminado. No, ni a Judas le dijo, ya Judas, estás eliminado. Judas solito se fue. ¿O no? ¿Sí o no? Judas se fue solo. Hasta el último momento le dio la oportunidad de enmendar su camino. Ese es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Este es el Mesías. Este es nuestro Salvador. Es maravilloso con nosotros. Es maravilloso. Tiene una paciencia con nosotros única. Somos sus ovejas. Entonces Juan era un tipo poco común, pero un gran profeta. Ahora, el 28 dice algo interesante, porque dice que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Simple. Juan no va a vivir en el momento que Jesús esté en la cruz y concrete y consuma la obra redentora en la cruz del Calvario y resucite. ¿Se fija? Por eso dice que el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Por qué? Porque Jesús, su obra en la cruz y su resurrección es la manera en que nosotros vamos a entrar a ser parte del reino de Dios. Esa es la manera de entrar. Esa es la manera de entrar. Porque para entrar al reino de Dios no hay que ser un tremendo profeta. Para entrar al reino de Dios no hay que ser un tremendo hombre, no. Para entrar al reino de Dios hay que tener a Jesús. La única manera de entrar al reino de Dios es teniendo a Jesús. Por eso Jesús, cuando inició su ministerio, dijo, arrepentidos y convertidos. Arrepentidos, dijo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora es una realidad. Para todo aquel que reciba a Jesús en su vida, es una realidad. Nosotros no podemos entrar al reino de los cielos. Es Jesús el que nos lleva allá. Él es el que te tomó y te trasladó allá, de las tinieblas a la luz. Por eso dice que yo soy la puerta. Yo soy. No puedes entrar por ninguna otra parte al reino de los cielos, a este reino celestial que no es de este mundo. Por eso dice el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿No? Ahora, versículo 29. Hasta el 35. Vemos la respuesta de la gente, cómo fue la respuesta de la gente ante el mensaje de Juan. Y cómo es la respuesta de la gente ante Jesús. Dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley. Perdón, vamos a 29. Dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decís, demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Hasta ahí. ¿Qué pasa aquí? Ese ministerio de Juan, el que trajo arrepentimiento, el que preparó a Jesús, fue desechado por los religiosos.
Fue un ministerio que fue desechado por los religiosos. Y porque los religiosos pensaron, ¿y de qué me voy a arrepentir? ¿Por qué tengo que bautizarme de arrepentimiento si nosotros somos el pueblo de Dios? Es como el orgullo, así como, ¿ah? No tengo de qué arrepentirme. Mientras el pueblo se arrepentía e iba Juan. Los religiosos no lo hicieron. Pero resulta que viene Jesús. Juan era un tipo muy distinto a Jesús. Juan estaba por allá por el desierto. Juan era muy distinto a Jesús. Jesús no, estaba en las ciudades, amigo de pecadores. Juan no comía nada, miel y langostas. Y Jesús vino y que comía y bebía con los pecadores. O sea, a ambos los religiosos los desecharon. A ambos. Y Jesús les dijo eso. Les dijo un mensaje. Mira, anda Mateo un poquito. Mateo capítulo 21. Versículo 28 al 32. Dice una historia aquí. Mateo 21, 28. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Ahí está el problema de los religiosos. Ahí está muchas veces nuestro propio problema. Ahí está nuestro propio problema. O sea, y Jesús es bien interesante lo que dice. O sea, las rameras y los publicanos van delante, llevan la delantera en cuanto al reino de Dios respecto a los religiosos. Porque los religiosos no se arrepienten. Sin arrepentimiento nadie entra al reino de los cielos. Nadie. El reino de Dios es para los arrepentidos. ¿Y qué significa arrepentirse? Reconocer todos nuestros pecados y a la vez saber que Jesús es el camino. Que es algo que yo no puedo hacer, pero Jesús sí lo puede hacer. Conozco muchos cristianos que viven una religión que les pesa encima porque no pueden cambiar. No pueden cambiar porque no tienen a Jesús. Jesús es el que cambia, Jesús es el que transforma. De adentro hacia afuera. Esto no es una cuestión, usted vístase así y va a cambiar, usted venga aquí y va a cambiar. No, esto es Jesús. Jesús va a hacer una obra en mi corazón, de adentro hacia afuera. Porque no es un problema externo, es un problema del corazón. Entonces acá dice Jesús, bueno, ¿qué onda con los religiosos? Por un lado, viene Juan, no le creen, viene Jesús tampoco. No lo reciben. Los religiosos quieren bailar con su propia música. No quieren bailar con la música que Dios pone. Y están súper lejos de los tiempos de Dios. Por eso dice que compararé acá a los hombres de esta generación a muchachos sentados que dan voces unos a otros y dicen, nos tocamos flauta y no bailaste. O sea, ellos quieren tocar su música, ellos quieren hacer las cosas como ellos quieren hacerlas. Ellos no quieren bailar al son de Dios. Quieren bailar al son personal, propio. ¿Cómo estás tú en eso? ¿A qué música estás bailando? ¿Tú quieres tu propia música? ¿O quieres
bailar al son de la música que Dios pone. Entonces, los religiosos son responsables porque no conocían las Escrituras y no fueron capaces de conocer los tiempos. No reconocieron a Juan como alguien que venía de Dios y no reconocieron a Jesús como el Mesías venido de Dios. Y ellos estaban viviendo su propio tiempo, estaban marcando su propio compás y no estaban bailando al compás de Dios y los tiempos de Dios. ¿Te fijas? Ahora, ¿conoces tú los tiempos en que hoy estamos? Yo siempre me pregunto, ¿hubiese estado en esa época, hubiera conocido los tiempos de esa época? Si hubiera sido un religioso, hubiera sido, a ver, ay, está Juan el Bautista, está este hombre, mira cómo se viste, pero parece que sí. O mira, ahí está Jesús, este come con pecadores, no sé. O realmente hubiera conocido los tiempos y sí, este es el Mesías, este es. Y lo curioso es que los religiosos tenían las Escrituras. Teniendo las Escrituras, no conocieron a quien tenían enfrente. Son responsables. Son responsables, hermanos. Esta generación es una generación que quiere tocar su música y bailar su propia música. ¿Y sabes? Eso es muy similar a lo que nosotros estamos viviendo en nuestros tiempos. Hay muchos cristianos que quieren vivir su cristianismo en su propia onda, ¿no? Con su propia música. Y no quieren oír la música que Dios tiene. ¿No? Son tiempos, hermanos, para que nosotros podamos disfrutar porque viene el Señor pronto. Es importante que abramos los ojos y que podamos ver los tiempos en que también hoy estamos viviendo. Porque así como los religiosos desecharon a Jesús y a Juan el Bautista, que les fue enviado a ellos en ese tiempo, también hoy nosotros podemos estar desechando lo que Dios nos quiere hablar por medio de su palabra para darnos a conocer los tiempos en que estamos viviendo. Y podemos identificar que Jesús está a las puertas del rapto. Y si nosotros seguimos bailando nuestra música propia, va a venir la música de Dios y nos va a encontrar bailando nuestra música propia, ¿entiendes? Y no nos va a encontrar bailando con la música de Él, al son de su música. ¿Se entiende la idea, no? Entonces, hermanos, para terminar, no tengamos una percepción errada de Jesús. Jesús vino a darnos salvación. Con que Jesús haya muerto en la cruz del Calvario y resucitado, esa fue su obra completa. Él nos ofreció vida eterna. Es todo lo que Él nos ofreció. No nos ofreció nada más, solo vida eterna. Y eso es más que suficiente. Pero también ofreció otras cosas, estar con nosotros. Le dijo a sus discípulos de aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. O sea que Jesús está con nosotros también. ¿Te fijas? Así que cuando vengan tus dudas, hermanos, y estés pasando momentos en que tú dices, ¿por qué? O no soy hijo de Dios, viene Jesús y te dice, ahí, tranquilo, hijo mío, entiendo tus dudas, pero aquí estoy yo, con mi poder, para levantarte, para sostenerte, para afirmarte sobre tus pies, para animarte. Hermanos, Jesús es maravilloso. Jesús es muy bueno. ¿Es Jesús que creo el de la Biblia o tengo un Jesús distinto? Que a lo mejor me he hecho una falsa expectativa. Pensé que me iba a dar riqueza, pensé que me iba a dar otra cosa. Pero no, hermanos, este es el Jesús que nosotros creemos. Este es el Jesús que nosotros debemos creer, el de la Biblia. Y es un Jesús que nos ama,
que se preocupa de sus hijos y que se preocupa de nuestras dudas también. Y Él es la respuesta a nuestras dudas. Todas las dudas son disipadas cuando Él nos habla. En su palabra, ahí están sus enseñanzas y disipan cualquier duda que pueda haber en nuestro corazón. Cualquiera. Vamos a orar ya.